Bien, el domingo pasado Jonathan estuvo compartiendo uno de los tesoros que la iglesia tiene como herencia. El primer tesoro que estuvo compartiendo nuestro pastor es la zarza ardiente, que simboliza el pacto de Dios que él hizo allí en el Antiguo Testamento, en un hecho histórico donde Dios se apareció a Moisés. Un acto soberano de Dios donde Él intervino en la historia para poder traer este pacto, para acercarse a nosotros, para hacerse un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Ese tesoro del pacto en que nosotros no tenemos nada que decir, porque no es porque nosotros hayamos querido ir a Dios, es porque Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de otro tesoro, que está simbolizado por la paloma que desciende. Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, en los 4 evangelios se nos dice que vino el Espíritu Santo como una paloma que descendía sobre él. Es por eso que se ha escogido la paloma en representación del Espíritu Santo, que desciende, que viene. Y al igual como el primer símbolo de la zarza ardiente, que es Dios quien tomó la iniciativa de venir hacia nosotros, al igual el Espíritu Santo también es una obra soberana de Dios, que Él decidió. Él decidió en un momento, en un día en la historia, venir y traer su Espíritu Santo a la tierra. Pero antes de que entremos de lleno a explicar este tesoro, que es el tesoro de la presencia y el poder del Espíritu Santo, quiero explicarle algo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba presente en cada uno de los que creían en Dios, en el pueblo de Dios. En la iglesia del Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba, pero su acción era solamente en el aspecto salvífico. El Espíritu Santo, al igual que hoy, cambiaba los corazones de las personas, los regeneraba, les daba nueva vida para que ellos pudieran creer en Dios. Esto yo hace poco que lo estoy aprendiendo. Me sorprendió mucho el saber de que Dios, como obra en la historia, en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo estaba. Después de la caída, después que el hombre salió del Edén, cayó en pecado, entró el pecado en el mundo, el Espíritu Santo también tenía que cambiar el corazón del hombre para que pudieran creer en Dios. Entonces es así como la iglesia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era conformado. El Espíritu Santo también obraba como obra hoy día. Pero ¿por qué estamos hablando de este texto hoy día? De Hechos capítulo 2, del Pentecostés. Porque hay una diferencia. El Espíritu Santo hoy en día también sigue actuando de la misma forma. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Como dice la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Acaso un muerto puede tomar decisiones? ¿Un muerto puede decirle a Dios que le dé vida? No, ¿verdad? Es solamente el Espíritu Santo el que nos da vida, el que nos da esa nueva vida para poder creer en Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el don de la fe para que creamos en Cristo. El Espíritu Santo es el que cambia nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Pero en este momento, en Pentecostés, sucedió algo histórico. Y lo primero que me gustaría que viéramos, el primer punto, es que esto es el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento. Este hecho del Pentecostés relatado es el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. ¿En qué aspecto? En Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Aquí Dios está prometiendo que Él va a derramar su espíritu sobre todo el género humano. El Pentecostés es el cumplimiento de esto.
Pero Pedro, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 9, nos dice algo interesante. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de Dios. Pedro dice esto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, gracias al Espíritu Santo, tenemos dones. El poder de Dios está en nosotros. Cristo, antes de irse, les dijo a sus apóstoles: después que yo me vaya, viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darles poder, para que ustedes anuncien las maravillas, para que ustedes anuncien el Evangelio. Entonces aquí en Pentecostés hay algo muy curioso, porque en el texto dice que ellos estaban todos juntos y de repente vino como un viento, un estruendo, de repente. No es que ellos hayan estado orando, buscando a Dios, no sé, en un culto quizás, no sé. No dice aquí, no especifica, solamente dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde ellos estaban. Como les decía, es Dios el que interviene, es Dios quien viene. Ellos no estaban esperando el Espíritu Santo que viniera, ellos no estaban buscándolo. Es Dios que vino, al igual como el Espíritu Santo vino a cambiar nuestros corazones para que podamos creer en Dios. No nos pidió permiso. Es de esa misma manera que el Espíritu Santo con poder vino en ese momento, en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta que viene después de la Pascua. Es el día en que ellos llevaban las primicias de todas las cosechas que ellos tenían para ofrecérselas a Dios. Pentecostés, ¿por qué? Porque eran 50 días, 7 semanas donde ellos celebraban estas fiestas, que era un modo de agradecer a Dios después de que ellos salieron de Egipto, cuando Dios los libertó. Cuando Cristo murió y resucitó, se estaba celebrando la Pascua, ¿verdad? Entonces, después de esto, ellos van a celebrar el Pentecostés, que son estas fiestas de las primicias. Entonces, Dios escogió ese día de una cierta forma en un contexto espiritual, porque ellos estaban celebrando una fiesta de las primicias. Pero ahora Dios le está diciendo que ellos eran las primicias de la cosecha, antes de la venida de Cristo. Por eso es que hay señales, hay viento, hay un estruendo, hay fuego. Entonces, lo primero que podemos ver desde el versículo 1 al 3 es el cumplimiento de las promesas, como les decía, que en Joel se dice que Dios derramaría su espíritu sobre todo el género humano. El pueblo que somos nosotros, la iglesia, contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero también contamos con los dones, contamos con el poder de Dios para poder proclamar su evangelio. Otra cosa, como les decía, hay 3 cosas que se ven acá: el viento, el fuego, los estruendos. En Ezequiel 37 hay una profecía muy interesante que habla del Valle de los Huesos Secos. No sé si alguno lo ha oído. Ezequiel 37, vamos a leer el versículo 7 y el 9. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne, y recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena al Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que reviva. Esta profecía que Dios le entregó a Ezequiel
tiene una semejanza con el cumplimiento de la promesa, porque dice que se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y vinieron los vientos de los cuatro, ¿cómo se puede decir? De los cuatro extremos de la tierra. Vinieron los vientos. Y es lo mismo que sucede en el Pentecostés, que viene un estruendo, un ruido y un viento que trae el Espíritu Santo. Estas son señales escatológicas de la presencia de Dios. Pero otro factor importante que sucede ahí es el fuego también. ¿Por qué el fuego? En el sermón anterior que el Jonathan nos compartía de la zarza ardiente, era el fuego que estaba en esa zarza, el fuego que no consumía la zarza. El fuego representa la santidad de Dios, la presencia de Dios, pero también representa el juicio de Dios. En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con un estruendo, con viento, pero también con fuego. Es la presencia de Dios viniendo con poder, pero también con su santidad y con su juicio. Pero ellos decían que desaparecieron como unas lenguas de fuego sobre ellos. Ellos podían verlas, pero no los consumían. La santidad de Dios estaba sobre ellos, el poder de Dios estaba sobre ellos, pero ese fuego no los consumía. La ira de Dios, la santidad de Dios no los consumía. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando venía la presencia de Dios, los mataba, ¿verdad? Consumía a las personas, el fuego de Dios. Pero en esta ocasión, gracias a la obra de Cristo, vino el fuego, así como Juan el Bautista lo prometió también, profetizando, anunciando de que él decía, yo bautizo con agua, pero alguien mayor a mí viene detrás de mí que va a venir a bautizar con fuego. Y este es el cumplimiento de esa promesa. La profecía que estábamos leyendo un poco anteriormente en el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel, también se cumple aquí en Pentecostés. Porque nos muestra que habían huesos secos. Él veía huesos secos en un desierto que no tenían vida. ¿Y es acaso esa no era nuestra verdadera naturaleza antes de conocer a Dios? Que éramos como huesos secos sin vida. Vino nuestro Dios con su Espíritu Santo a darnos vida. No había nada en nosotros, nada que le pudiera agradar. Estábamos muertos. Entonces el Espíritu Santo viene a darnos vida, pero también a darnos poder. Otra cosa que podemos ver también es la plenitud del Espíritu Santo. Desde el versículo 4 en adelante, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí en ese lugar. Podemos, como iglesia, como hijos de Dios, buscar y disfrutar de la plenitud del Espíritu. Pero muchas veces nos sentimos vacíos, muchas veces nos sentimos desganados, deprimidos. ¿Por qué? Porque no buscamos el ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. No es que el Espíritu Santo venga y se vaya. Esto sucedía en el Antiguo Testamento. El rey Saúl, en la Biblia dice que tuvo el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre él cuando él fue rey. Pero en un momento Dios quitó su Espíritu Santo de él. Se apartó el Espíritu de él. Es por eso que también David en los Salmos dice no quites de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Espíritu. Porque él sabía que eso podía suceder. Porque en el Antiguo Testamento, ese poder que fue en el Pentecostés, ese poder del Espíritu Santo que vino, solamente estaba en algunas personas. En los profetas, en los reyes y en los sacerdotes. No estaba en todo el pueblo, estaba solamente en algunas personas. Estaba en los profetas cuando ellos decían, y vino el Espíritu de Dios sobre mí para anunciar esto, y profetizaban. Pero estaba solamente en algunas personas. En este momento, en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo con poder. ¿Para qué? Para poder capacitarnos, para podernos darnos dones, para poder extender el reino de Dios, para poder ser actores en la historia de Dios. Es eso lo que vino a hacer el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, nosotros como creyentes somos parte de la iglesia, tenemos el Espíritu Santo y vino una vez para siempre, desde ese momento.
Todos los que creemos en Cristo, confesamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y nos da poder. Otra cosa también que podemos ver en este texto, desde el versículo 5, vamos a darle lectura. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aquí Dios nos está mostrando la diversidad. Somos un pueblo étnicamente diverso, no restringido a una identidad nacional en particular. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba solamente a un pueblo. ¿A quiénes se revelaba Dios? A los judíos, ¿verdad? Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Una nación santa, apartada. Pero después de este acontecimiento histórico del Pentecostés, Dios abrió la puerta para todos aquellos que querían creer en Cristo. Entonces, como podemos leer en el texto, había mucha gente de diferentes nacionalidades y que estaban ahí y pudieron escuchar el Evangelio, pudieron escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y ese es el milagro que sucedió en ese día. Porque cuando escuchamos, no sé, hablar a algunos hermanos de las lenguas que no se entienden, en este momento no, eran lenguajes, estaban hablando, no sé, un ejemplo. Vamos a Estados Unidos y escuchamos una bulla, que hay mucha gente hablando. Y vamos y hay gente hablando en chileno. Arrepiéntete, pecador, ven a Cristo. Quizás es un ejemplo un poco burdo, pero es lo que sucedió en ese momento. Había gente que no hablaba en hebreo, que no hablaba en esos idiomas, y escucharon el Evangelio en su idioma. Ese fue el milagro. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Pero esa obra la hizo el Espíritu Santo. Porque ellos mismos dicen ahí que eran solamente unos galileos, pescadores, que no tenían educación. Entonces, ¿cómo es que ellos podían hablar en otro idioma? Es por la obra del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, dándonos dones, dándonos capacidades, dándonos poder para poder anunciar el Evangelio. A todos. A nosotros no nos toca ver quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, le predico a este, no le predico a este. Nosotros tenemos que ir y anunciar el Evangelio a todos. A todas las personas. Solamente Dios sabe quién va a ser hijo o no va a ser hijo. Me estoy adelantando, porque ese es el punto que tenemos que ver ahora. El punto de la cosecha, que lo podemos ver en el versículo 11 y 13. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Habían unos que estaban desconcertados y perplejos, porque podían escuchar en su propio idioma, como les decía, las maravillas de Dios. Pero habían otros que no entendían, que decían: ¿qué les pasa a estos tan borrachos? Y si algunos ya han leído este texto, me van a seguir que Pedro después se levanta y les dice: no pueden estar borrachos, porque son las 9 de la mañana. Cuando empieza acá el texto dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, temprano. ¿Cómo iban a estar tomando a las 9 de la mañana? A no ser que fueran irlandeses. No era el caso este. Entonces Pedro les dice: no están borrachos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ellos no entendían? ¿Por qué habían personas que sí escuchaban el mensaje? Personas que sí entendían lo que estaban hablando. Pero habían otros que se burlaban, decían: no, estos están borrachos. Aquí podemos ver el Espíritu Santo obrando a través de su iglesia. Porque mientras ellos proclamaban el Evangelio, mientras ellos anunciaban las verdades de Dios, habían unos que creían, pero habían otros que no creían. Entonces, mediante la proclamación de las maravillas de Dios, del Evangelio, se evidencia la separación entre los que han de ser consagrados para Dios, los que creen, de los que no creen. Solo Dios conoce
a los que van a ser sus hijos. Pero Dios nos quiere usar a nosotros. Él quiere que nosotros seamos los que llevemos su evangelio. Porque Dios podría perfectamente venir y mostrarse y convertirlo a todos, ¿o no? Él podría hacer eso. Él es todopoderoso. Él podría cambiar los corazones de todas las personas y que todos creyeran en Él. Pero Él en su soberanía, en su misericordia, nos escogió a cada uno de los que estamos acá para anunciar su evangelio. Para que cada uno de nosotros seamos factores de la historia de Dios. Herramientas en sus manos. Entonces, la pregunta es aquí. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos y cuáles son las responsabilidades que tenemos, ya que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Ya que la presencia de Dios ha venido no solamente a cambiar nuestro corazón para creer en Dios, sino que para darnos dones, para que nos dispongamos a servir a Dios. El Espíritu Santo, como es simbolizado ahí, como la paloma viniendo, es Dios el que tomó la iniciativa y vino con poder, vino a bautizar con su Espíritu Santo para darnos poder. El Israel espiritual. Porque muchos pueden pensar que el Israel es el terreno que está allá al lado de Palestina, el que por todos se pelean. No es así. Ese no es el Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Todos los creyentes que están en el mundo forman parte de la iglesia. Y ese es el cumplimiento de la obra de Dios, de las promesas que Juan el Bautista dijo, que Joel dijo, que Ezequiel dijo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos muestra la obra de Cristo en nuestras vidas. Como podemos ver aquí, nada de lo que nosotros hagamos es lo que cuenta, es lo que Dios está haciendo, es la obra de Dios. Desde que creemos en Él hasta que nos muramos, hasta que Él venga. Todo depende de Él. Entonces, tenemos el cumplimiento de las promesas de que Él derramaría su Espíritu Santo sobre todo el género humano. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo ya. No solamente para ser hijos y para creer en Dios, sino que Dios nos da dones para poder tener autoridad. También nos da la diversidad de que podamos tener, no sé, en esta iglesia, venezolanos, peruanos, no sé, norteamericanos, ingleses. Y eso enriquece la comunión, que no vamos a decir que nuestros hermanos venezolanos no cocinan rico. O el poder compartir sus culturas, que a lo mejor tienen otras cosas que nosotros no tenemos. Todas esas cosas, esos dones Dios los está dando. Y la cosecha, que es a través de la proclamación del Evangelio, por medio de nosotros, Dios va a separar a los que son hijos y a los que no son hijos. Entonces, como les decía, en ese momento sucedió esto, que vino el Espíritu Santo a capacitarnos para que tengamos dones. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y tenemos la responsabilidad también de buscarlo, de ser agradecidos y de poder disponernos en la mano de Dios para su obra. Todos acá tenemos dones, ¿verdad? No creo que haya alguno que no tenga un don. Don para enseñar, dones en la música, dones para ser humilde, dones para recibir a las personas, para ayudar, para perdonar. Todas estas cosas Dios las ha dado. No es que nosotros queramos. De hecho, el que estemos acá en este lugar no es porque nosotros hayamos querido. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y este es el tesoro del Espíritu Santo, de la presencia de Dios y el poder del Espíritu, que podemos ver reflejada en la paloma. Me gustaría que, por último, leyéramos en Efesios 1, 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Es solamente el Espíritu Santo el que nos muestra la esperanza. Solamente el Espíritu Santo es el que los ilumina para que podamos ver la verdad de que somos pecadores, la verdad de que Dios es santo, pero la verdad también de que Dios en su misericordia y en su gracia
nos hizo un pueblo. Quiero invitar a Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu.